Ingeniero Darwin Fernández, me confirma una vez más su participación. Sí, buenas noches, sí, ¿me escucha? Conforme, compañero. Bien, damos ya por inicio a dicho curso. Ante todo, un cordial saludo con todos los participantes a nombre de la empresa consultora Hathor Ingenieros SAC. Tal como se estuvo anunciando a desarrollarse el día de hoy, el curso de especialización profesional con el tema de manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de cacao y café. También mencionarles que el 31 del presente estaremos desarrollando el curso de sanidad animal en vacunos y el 14 de septiembre lo que es crianza de peces de importancia piscícola. Los invitamos a participar en los demás cursos que estaremos desarrollando a nombre de la empresa constructora Hathor Ingenieros SAC. Por esta oportunidad estará a cargo el ingeniero bachiller en agronomía desde la ciudad de Tarapoto, de la región San Martín, Darwin Fernández Centurión, quien estará a cargo de la presentación. A los participantes pueden ir formulando sus preguntas, transcurso de la presentación o también al finalizar. De antemano, solicitarles a cada uno de los participantes, por favor, silenciar sus micrófonos, sus cámaras, para no poder interrumpir mediante la exposición. Ingeniero Fernández Centurión, comparta pantalla y el tiempo queda con usted. Ya, vamos a empezar. Buenas noches a todos los presentes. Quiero pedirles disculpas para iniciar, disculpas del caso por los inconvenientes que nos está retrasando un poco, pero de alguna manera ya lo estamos solucionando o tratando de mejorar. Y también quisiera agradecer su presencia
agradecer por asistir a este curso. Hoy vamos a tocar dos temas muy importantes y muy interesantes para la agricultura, que es de cacao y de café, nuestros cultivos banderas que nos representan en nuestro país, que es Perú, ¿no? Y en algunas regiones de nuestro país. Y dar gracias también a Hector Ingenieros por dar la oportunidad de hacer llegar a todos este curso que es muy interesante. Hay mucha gente que aún desconoce del cultivo, que no conoce en cierta parte y a veces nos parece un poco difícil cultivar o trabajar en tus cultivos, ¿no? Vamos a iniciar con este curso de MIT, que es cacao, ¿no? Siguiente, ingeniero. Y ya. Vamos acá primero, identificación de plagas, el control de las enfermedades. Primero tenemos que tener disposición. ¿Qué quiere decir esto? Disposición de nuestro tiempo. Porque muchos decimos, quiero tener una chacra bonita, quiero tener mi cultivo bonito. Si no tenemos disponibilidad de nuestro tiempo, entonces si llegamos a nuestra chacra una vez a la semana, una vez al mes, no lo vamos a manejar conforme es debido, ¿no? Mientras tanto, ya las plagas y las enfermedades van a estar por encima de nosotros. Otro, tenemos que estar asistiendo a capacitaciones. Las capacitaciones son muy importantes, ¿no? Y para ir a una capacitación no solamente hay que ir con la presencia, sino tenemos que llevar siempre un cuaderno de apuntes o algo para resaltar algo, lo más importante de cada capacitación, algo que más te resalte o que más te llame la atención para poder anotarlo y ir practicando. Otro que es cambio de actitud. El cambio de actitud tiene que venir desde la parte interior de nosotros o trabajarlo en familia, ¿no? Hay muchos que se dedican a una agricultura en familia. Entonces, toda la familia debe estar comprometido a trabajar por ese cultivo, con actitud, ¿no? Y otro que es lo más importante, el compromiso. Tener un cultivo es un compromiso, ¿no? Un compromiso de mantenerlo limpio, de mantenerlo sano y que nuestro cultivo, pues lo mejor de todo, que sea rentable. ¿Y cómo va a ser rentable? Dándole todos estos cuatro, es, como lo podemos llamar, ¿no? Los cuatro que les mencioné acá, que tenemos, debe ser como nuestro pan del día para ir manejando nuestro cultivo y mejorar día a día. Manejo integrado de plagas. ¿Qué es el manejo integrado de plagas? Es un sistema de protección de cultivo orientado a mantener las plagas en niveles que no causen daño económico, aplicando diferentes métodos de control. ¿Qué quiere decir cuando nos dicen que no cause daño económico? Quiere decir que una plaga o una enfermedad no tiene que estar causándote pérdidas de tu cultivo. ¿Qué pasa si por ejemplo, de una cosecha de cacao, es para que coseches 50 latas de cacao? Y supongamos que cosechas 10 o 15. Entonces ya te está causando pérdidas, ya sea por enfermedad o sea por plaga. Entonces ya no está siendo rentable ese cultivo. La aplicación de estos métodos deben ser efectivos y económicos. ¿Por qué? Porque si no son económicos, ya va a ir aumentando su costo de producción. Entonces tiene que tener costo-beneficio. Tiene que tener eso en cuenta en todo cultivo. Costo-beneficio, ¿no? Reduciendo al mínimo los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, lo cual hay que tener mucho cuidado.
los riesgos con la salud humana ¿Cuál, cuál? y el cuidado con el medio ambiente. O sea, nosotros como profesionales lo que recomendamos es cuidar a la persona quien va a hacer los cuidados del cultivo y también cuidar nuestro medio ambiente. ¿No? Para tener éxito en el MIT se debe realizar todas las prácticas culturales en general, ¿no? Y acá tenemos en su costado, en ese cuadrito que pueden visualizar, primero lo que tenemos que hacer es identificación de la plaga. Luego tenemos conocimiento de la plaga. Ojo, porque todo inicia, casi toda enfermedad inicia por las plagas. O las plagas también son portadores de ciertas enfermedades, ¿no? Umbral de la plaga, monitoreo, prevención, técnicas de control integrado, ¿no? Para cada plaga o cada enfermedad hay que tener técnicas, ¿no? Acá, incidencia y severidad. Tenemos que distinguir la incidencia con la severidad. ¿Qué es la incidencia? La incidencia es la cantidad de enfermedad o plaga que hay en la planta. Y la severidad es la cantidad de daño. Por ejemplo, acá tenemos grado. El grado de la enfermedad, de la incidencia de la monilla, tenemos en el grado del 1 al 5. En porcentajes de contaminación de 0 a 100 y cantidad de plantas tenemos 45. De todas las plantas, de las 45 plantas que tenemos, 15 ¿Dónde queda? no tienen la enfermedad. Está 0% de enfermedad y la enfermedad está en grado 0. O sea, no tiene enfermedad, ¿no? La siguiente, si tenemos, por ejemplo, que 5 plantas enfermas al 20% de grado 1. Tenemos 0 plantas al 40% al grado 2. Y todo esto que vemos ahí en porcentaje, plantas enfermas, ¿cómo podemos sacar el porcentaje de incidencia y severidad? ¿No? Está la cantidad que ven de color verdecito es la cantidad de plantas. Significa que tenemos ahí 30 plantas enfermas, ¿no? Frutos tenemos 45 frutos, ¿no? De los 45 frutos, solo 15 son sanos. Entonces, en base a eso, sacamos nuestro porcentaje de grado y severidad, ¿no? De incidencia y severidad. ¿Ya? Entonces, acá tenemos 55.5% con monilla, frutos enfermos de los 45. Y tenemos 66% de nuestra incidencia. Objetivos del MID. Reducir pérdidas ocasionadas por plagas. ¿Qué quiere decir reducir pérdidas? ¿No? Quiere decir que ya son frutos logrados para la cosecha que no se pierdan por las plagas. Una de las plagas más comunes que tenemos es el mazorquero, ¿no? De cacao. Otro, incrementa ganancias del productor. Reducir el uso de plaguicidas. ¿Por qué decimos reducir el uso de plaguicidas? Porque ya les mencioné en la parte anterior que debemos cuidar nuestro medio ambiente y al ser humano. Entonces, si estamos reduciendo el uso de plaguicidas, estamos teniendo cuidado tanto como el medio ambiente como a los seres humanos, ¿no? Ya sea por consumo o por aplicación. Reducir residuos en los productos alimenticios, lo que ya les estaba mencionando, ¿no? El uso de plaguicidas
quedan residuos en el suelo y en la planta, ¿no? Y eso se transfiere en los frutos donde nosotros nos alimentamos. Entonces nos causa daños eh, a la larga y nos, nos provoca enfermedades o tenemos consecuencias. Mejorar la capacidad de investigación y educación en MIT. Eso es lo que nos falta a muchos investigadores en nuestras universidades, ¿no? Invertir un poco más en investigación, porque hacemos muy poca investigación. En la mayoría de profesionales eh, se hace muy poca investigación, lo cual se buscaría tener un poco más de investigación en la educación del mismo. Mejorar las habilidades para el monitoreo de las plagas. Incrementar la participación de la mujer en la toma de decisiones y diseño de programas de MIT, lo cual es muy importante que en estos últimos tiempos creo que ya se está mejorando bastante ese tema, ¿no? Monitoreo de plagas. En la labor destinada a, a estimar la abundancia y distribución de las plagas y sus enemigos naturales en el cultivo, a través de los muestreos o evaluaciones periódicas con el objetivo de obtener umbrales de acción, es decir, determinar el momento de realizar medidas de control, así como evaluar la efectividad de una medida de control. Para el monitoreo se deben realizar muestreos constantes, pudiendo utilizar las siguientes metodologías. Acá tenemos un muestreo de zigzag. Ahí se pueden dar cuenta cómo se debe hacer un monitoreo. Hay otra técnica que es monitoreo al azar, que puedes identificar en cualquier área de tu cultivo y tomar tus muestras. Y muestreo agregado, ¿no? Y acá tenemos una línea de tiempo donde nos puede indicar si tenemos pérdidas económicas o ausencia de pérdidas económicas, ¿no? Si estamos por debajo de la ausencia de pérdidas económicas, estamos yendo bien, pero si estamos por encima, ya no estamos yendo bien. Entonces, el nivel de daño económico ya nos afecta, ¿no? Y si estamos por debajo, pues estamos yendo bien. Acá tenemos método de control. El método de control, acá tenemos el control genético, donde tenemos que, en el control genético, tenemos que cambiar, por ejemplo, las variedades. En este caso, el tema de cacao, ¿no? Que estamos, por ejemplo, a los híbridos, a los cacaos híbridos, son bien propensos a algunas plagas y algunas enfermedades. Entonces, tiene que ver el cambio genético también, porque si lo cambiamos hacemos un clon, podemos evitar las plagas y las enfermedades. Control mecánico. ¿Qué nos quiere decir con control mecánico? El control mecánico es el control que se lo hace en remoción manual. Agarrar los insectos, capturarlos y nosotros mismos hacer un control manual. Es un control mecánico. El control etológico es el control con atrayentes alimenticios, sean naturales o ya sean eh, atrayentes químicos. El control físico es en base a temperaturas,
humedad atmosférica, que causan reducción de la población de la plaga, ¿no? Mayormente se puede trabajar esto de acá en invernaderos. El control legal. ¿Qué nos quiere decir con control legal? Incluye las medidas de cuarentena, inspección, erradicación, reglamentación de los cultivos, ¿no? Lo cual no, por ejemplo, no está permitido llevar semillas de un país a otro. ¿Por qué? Porque en las semillas puede pasar algún tipo de plaga o algún tipo de enfermedad que nos puede afectar o se puede desarrollar en el lugar donde se lo lleva, puede adaptarse a la zona. Entonces, para eso las semillas que se pasan por un control legal, lo cual tenga descarte de plaga y enfermedad y otros. El control biológico, el control biológico es soltar, por ejemplo, insectos parásitos o insectos predadores. Son controladores biológicos, ¿no? Lo cual tienes que ver, pues, como ya les mencioné, el costo-beneficio. Y el control cultural, que incluye, ¿no? Ahí los cultivos, los deshiervos de las plantaciones, los abonamientos. Y acá vamos con el control químico. ¿Qué nos quiere decir con el control químico? Como ustedes pueden ver, el control químico es lo último que podemos aplicar ya en nuestra plantación cuando ya no tenemos control con ninguno de los demás. Ya podemos ir al control químico. ¿Me escuchan? Ingeniero, colega, ¿me confirmas? Conforme que se escucha normal. Adelante con tu presentación. Ya, gracias. Pues estoy hablando solo ya. Y ya. Acá vamos a hablar del control químico. ¿Qué es el control químico? El control químico es la represión de sus poblaciones o la prevención de su desarrollo mediante el uso de sustancias químicas. Los compuestos químicos que se utilizan en la protección de los cultivos reciben el nombre de genérico de pesticidas o plaguicidas. Entre ellos, según su efectividad particular, tenemos insecticidas, acaricidas, raticidas, rodenticidas, caracolicidas, molusquicidas, nematicidas. También se incluye a los herbicidas, fungicidas, que se utilizan para combatir las malezas y las enfermedades, fungosas respectivamente. ¿No? Todos esos que les acabo de mencionar sirve también para tener un control de las plagas y las enfermedades, ¿no? Y malezas. Cuando nosotros hacemos un control químico, tenemos que tener en cuenta el triple lavado de nuestros envases descartados después de haber usado, ¿no? Acá podemos visualizar, podemos darse cuenta, ¿no? Dice, vacíe el envase y mantenga en posición de descarga 30 segundos, ¿no? Agregue agua al envase hasta un cuarto de su capacidad. Cierre el envase, agite durante 30 segundos. Repita este procedimiento 3 veces, ¿no? Luego vierta en enjuague y mantenga en posición de descarga 30 segundos, ¿no? Y finalmente debemos romper ese envase. ¿Para qué? Para que no puede que lo encuentre alguien, alguna persona que desconoce y lo pueda reutilizar. Estos tipos de envases ya no son reutilizables. Entonces podemos causar daño a alguien, a alguna persona.
que no conoce, que desconoce este tema y lo puede dar uso. Entonces, para evitar eso, todo insecticida, plaguicida, o sea, todo controlador químico que se use, se debe hacer este proceso para evitar alguna consecuencia, ¿no? Y para la aplicación tenemos que tener este equipaje. Es muy importante que muchos lo veamos y decimos, no, no es necesario porque no me hace nada, ¿no? El equipo de protección personal completo es muy importante, ¿no? Tener mameluco, delantal impermeable, gorro impermeable o capucha, guantes de nitrilo, botas o zapatillas impermeables de suela gruesa, antiparras o capucha con protección, máscara respiratoria, ¿no? Todo esto es muy importante para la aplicación. ¿Por qué? No, porque evita el contacto, cualquier tipo de contacto con la aplicación foliar que vamos a hacer de cualquier tipo de controlador químico, ¿no? Control cultural. El control cultural consiste en drenes, nutrición integral, podas oportunas, eliminación de residuos de cosecha, control de malezas, ¿no? Acá tenemos ventajas y desventajas. La ventaja es que está disponible a todos, no contamina el ambiente, que es lo importante, conserva los recursos naturales, no se pierde la biodiversidad de, de nuestras áreas, ¿no? Realiza, las desventajas es que tenemos, ¿no? Rara vez suficiente por sí solo, obviamente, ¿no? Requiere considerar factores ambientales, suelo y clima. Son algunas de las desventajas que tenemos y hay muchas más desventajas, ¿no? Eh, Control biológico. Acá como controladores biológicos tenemos insectos y también tenemos a entomopatógenos, ¿no? Acá tenemos la primera imagen que podemos observar. Tenemos un insecto que es un parasitoide, ¿no? Que parasita a la plaga que causa daño a nuestro cultivo. Y el segundo que tenemos es un predator, ¿no? Que se come, se alimenta de los insectos que nos causan daño. Y el tercero, tenemos un controlador entomopatógeno que causa enfermedad al insecto, ¿no? Y lo mata. Este controlador biológico también tenemos ventajas y desventajas. La ventaja es que es especificidad, no contamina el ambiente, menor posibilidad de mezcla de desarrollar resistencia y es un control permanente, ¿no? Lo cual también estos insectos que liberamos o este entomopatógeno no es dañino para el consumo humano en caso de que se consuman las frutas o ya se pueda consumir, ¿no?, sus derivados. Las desventajas que es lento, es un control lento, no elimina las malezas, reduce la densidad poblacional o disminuye su agresividad o poder competitivo, pero no deja residuos, no ataca específicamente al hospedero. Una vez establecido, se autoperpetúa, eficaz en zonas poco accesibles. Acá tenemos a los parásitos, ¿no? Los tipos de insectos parasitoides. Tenemos un trichograma, un Aphidius, Brachymeria, y como predador tenemos a los coccinélidos,
Y como entomopatógenos tenemos a la Beauveria, ¿no? Aquí al costado tenemos el control con entomopatógenos. Ahí sí pueden observar cuál es la secuencia a seguir con un control entomopatógeno para que sea eficaz. Vamos a hablar de la enfermedad que es la monilla, ¿no? La moniliasis, que es una de las principales enfermedades que tenemos en las plantaciones de cacao. El agente causal es la Monilioptera roririe. Ataca únicamente los frutos, causando pudrición de granos, puede causar la pérdida de toda la producción, se pasa de una planta a otra por el viento, lluvia o traslado de mazorcas infectadas. También lo pueden trasladar los insectos, también se puede trasladar a los seres humanos, ¿no? Al ir y tener contacto con ese fruto, ya quedas infectado en las manos o en cualquier parte de tu cuerpo que lo puedes trasladar. Entonces, y puedes contaminar otros cultivos, ¿no? Acá tenemos el ciclo de la monilla. Al inicio tenemos una infección de frutos, ¿no? Se lo puede verificar. De 30 a 45 días después de la infección que ya se haya contaminado las plantas, se puede observar una jiba del fruto pequeño, o sea, una deformación del fruto, o una mancha color café en algunos granos. Luego de 3 a 7 días después, aparecen las esporas. Ya se puede visualizar de un color más intenso, más blanco, ¿no? Y ahí se puede observar las fuentes de inóculos secundarios, ¿no? En los frutos ya viejos, ya de 7 meses, ya se puede observar en su totalidad que están infectados. Ya estos frutos, solamente un fruto es suficiente para poder infectar toda una plantación de 1 hectárea, porque cada fruto tiene millones de esporas, ¿no? Y esto de acá, como ya les mencionaba, se contamina por el viento, lluvia, insectos, ayudan a diseminar las esporas, diseminar las esporas, ¿no? Cada ciclo de vida dura 60 días a más. Se desarrollan más rápido en climas con temperaturas más cálidas. Los primeros síntomas aparecen a un mes después de la inoculación. Cuando aparece un punto negro en el fruto, se estima que el hongo lleva 40 días. Es por ello que el punto crítico en los primeros 4 meses desde el inicio de la floración. Los frutos atacados por esta enfermedad llegan a modificarse de 9 meses a 12 meses. Y las características en que no se puede partir, ¿no? Hay algunos que de todas maneras lo cosechan esos frutos, ¿no? Con cuchara y se ingenian de alguna manera, pero no es recomendable ya cosechar o aprovechar esos frutos que están contaminados. Se recomienda realizar aplicaciones preventivas con productos cúpricos mensual, ¿no? Un fruto con monilla contiene 7 billones de esporas. Solo un fruto, 7 billones de esporas. Entonces, con esto podemos, como les mencionaba, un fruto es suficiente para contaminar toda una parcela, ¿no? Acá podemos observar en esta imagen los síntomas para poder identificar si es monilla, porque hay muchos que confunden también la monilla con la pudrición parda.
Los frutos tiernos tienen jivas o hinchazón y se empiezan a deformar. Un fruto que se empieza a deformar es porque ya está contaminado con la amonía. Entonces, esos frutos ya deben ser removidos de la planta para no esperar que la enfermedad se propague y disemine en todo el cultivo. Una diseminación sería letal de los frutos. Los frutos se maduran cuando todavía están tiernos. El fruto tiene manchas de color café brillante en diferentes partes y son irregulares. Estas manchas café cambian a un color blanco cremoso en pocos días. Adentro las semillas están podridas, o sea, ya ese fruto ya no es aprovechable, ¿no? Acá tenemos el control. ¿Cómo podemos controlar? ¿No? Cortando los frutos enfermos cada 7 días y enterrarlos. Se puede preparar una solución a base de 150 gramos de urea en 1 litro de agua. Asperjando en la compostera que contiene los restos de cosecha. Realizar podas de mantenimiento de las plantas de cacao para que entre más luz y aire hay más control. También esta enfermedad, cuando no se poda la plantación, aumenta. ¿Ya? Ahí nos está mencionando, ¿no? Podar árboles de sombra que tengan ramas bajas o de poca altura. La sombra le ayuda a propagarse con más intensidad. Eliminar árboles donde hay mucha sombra para que entre más luz y aire. Mantener un buen drenaje, que no haya humedad. Realizar control de malezas. Bueno, las malezas también es uno de sus hospedantes o uno que colabora con darle condiciones para eh, poder propagarse o para poder desarrollarse. Evaluación de la moniliasis en cacao. No, acá, recorrer la parcela en zigzag o calles, seleccionar 20 plantas al azar por hectárea. En cada una de las plantas seleccionadas debes contar cuántas mazorcas sanas y afectadas existen, ¿no? En cada una de las plantas seleccionar los frutos, como ya les mencionaba, los frutos sanos y los frutos enfermos. Registrar datos en tu cuaderno de campo o la fecha de monitoreo. Siempre es importante anotar estas fechas de monitoreo para que lleves en cuenta cuántos días estás haciendo control para que no puedas encontrar ya los frutos esporulados por la monilla. No, ahí en ese cuadro podemos ver, ya como les mencionaba al inicio, el grado de la enfermedad y el porcentaje. Entonces, contando cada fruto sano y dentro de los frutos sanos, ver si hay frutos enfermos, si hay semillas contaminadas, si hay semillas que están todavía aprovechables. Entonces, en base a eso podemos sacar un porcentaje de de la enfermedad, cuánto nos está afectando en nuestro cultivo. Mazorca negra, agente causal. Esta es otra enfermedad, ya como le estaba mencionando. No, acá está el agente causal, es el Phytophthora palmívora. ¿No? La Phytophthora palmívora. Enfermedad causada por un hongo, afecta raíces, hojas, tallos
y frutos de cacao. Causan pudrición de color parda, ¿no? Algunos también lo llaman pudrición parda, ¿ya? Oscuro en los tallos afectados, conocidos como cáncer, el cual avanza hasta causar la muerte del tejido, y planta afectada en condiciones de humedad relativa mayor al 75%. Provoca la muerte masiva de frutos menores de 3 meses, ¿no? No sé si algunos han podido observar que tienen su plantación, hay sus frutos que están en etapa de desarrollo y se empiezan a secar, ¿no? Se hacen de un color marrón y es causada por la fitóctora, lo cual nos causa mucha pérdida. Acá podemos ver los síntomas, ¿no? El hongo crece y produce esporas que aparecen como un algodón fino y blanco cuando las mazorcas están afectadas. No deja que esos frutos lleguen a terminar su etapa fenológica, ¿no? O madurar. No es muy conocida esta enfermedad y podemos distinguirlo de la monilia. La mazorca presenta una mancha de color café oscuro que puede abarcar totalmente, pero que inicia en los extremos. Se caracterizan porque los bordes de la mancha o lesión están bien definidos. Las mazorcas afectadas son blandas y menores y menos pesadas que las mazorcas normales. El daño es de apariencia acuosa. Son frutos que tienen bastante líquido. En las hojas se notan manchas necróticas que tienen en sus bordes áreas cloróticas, usualmente el borde de donde inicia la lesión y se vuelve extensiva, enrollándose la hoja hacia adentro. Entonces, esta característica. Continuando con la presentación, ahora nos toca hablar todo lo que es café. Clasificación de plagas y enfermedades, manejo y control del café. Comenzando con la presentación, tenemos como interrogación, ¿quién se alimenta primero en la planta del café? ¿El hombre o la broca? Eh, Ahí tenemos haciendo una comparación, como broca tenemos que se considera es la gente que primero se alimenta antes que nosotros. Mediante la broca, que tenemos también antranosis, manchas de hierro, roya, cochinilla, gusano de tierra, pie negro, nemátodos, minador, arañero, roya y la broca. El hombre somos segundo lugar, ¿no? Tenemos como incidencia la cantidad de enfermedades o plagas que hay en la planta y su severidad es la cantidad del tamaño. Conceptos de control, prevención de los perjuicios de una enfermedad deficiente a los nematodos de costos de los tratamientos, reducción de la incidencia o severidad de la enfermedad. Son pasos a tener en cuenta en el cultivo de café. Como saber si una planta está enferma. Esos síntomas que nos presentan algunas plantas enfermas en el cultivo de café, que se manifiestan en su manifestación de la enfermedad, en el cual se observa un cambio de hojas, ramas, tallos, frutos, etc. Como signos, presencia visibles del patógeno, pústulas, hilachas, etc. Entonces, una enfermedad está formada por síntomas más signos que por igual resultados nos da enfermedad. La clorosis gris, ojo de pollo. Eh, Condiciones favorables para la enfermedad. Son las condiciones que casi en todos los cultivos
tenemos en cuenta para la propagación de la enfermedad, que ante ello necesitamos medio ambiente, enfermedad y agentes patógenos, ¿no? Que viene a ser un microorganismos y el tiempo hospedantes, ¿no? Área, clima, luz, lluvia y temperatura, para que todas las condiciones favorables para que las enfermedades puedan desarrollarse con normalidad, en la cual a nosotros como productores no nos conviene tener presencia de plagas ni enfermedades por los casos o daños económicos de importancia que nos pueden ocasionar. Control integral. La reducción de las plagas agrícolas utilizando uno o varios métodos de control. Como dentro de ello tenemos algunos métodos de control biológico, cultural, mecánico, etológico y químico. Control biológico, utilizamos microorganismos o insectos buenos para que maten a los que son plagas, por ejemplo, Beauveria baciana es un entomoparásito de la broca del cafeto. Su control cultural son labores agrícolas de campo que ayudan a reducir la población de las plagas. Por ejemplo, poda de ventilaciones para el control del ojo de pollo. Control mecánico, tenemos como labores físicas en el campo para ayudar a controlar las plagas. Por ejemplo, recojo de frutos, caída para el control de la broca. Control etológico, se estudia el comportamiento de la plaga para planificar su control. Por ejemplo, trampas caseras para control de las brocas, ¿no? También, por otro lado, tenemos las trampas cromáticas que siempre se utilizan de acuerdo a los colores de preferencia, dependiendo también al tipo de plagas que podemos presenciar en nuestros cultivos. Y por último, el control químico, que es el último recurso que como productores, agricultores, lo que debemos de usar. De preferencia se utilizan productos de origen natural, por ejemplo, la aplicación de oxicloruro de cobre para el control del arañero, entre otros, ¿no? El control químico es lo último que nosotros debemos de utilizar después de haber agotado todos los métodos de control, ¿no? Plagas del cafeto, una de las más conocidas que tenemos en nuestros cultivos que nos causa daños de importancia económica, de muchísimo daño en consideración y siempre lo hemos tenido en nuestras áreas de café. Es la broca del cafeto, o te llaman la broca del café. Su biología, plaga exclusiva del café, no posee hospedantes alternantes, entra perforando los frutos por la cicatriz de la corola, el fruto, preferentemente maduros. Una vez maduro, no, perdón, una vez dentro pone sus huevos que oclasionan y se desarrollan las hembras después de fecundadas son las que abandonan el fruto infestado, caminando y volando. La oviposición cesa junto a la campaña. De una campaña a otra, la broca permanece refugiada en el interior de los frutos caídos o los que no fueron cosechados. En esta plaga de cafeto, puntos importantes a tener en consideración es que después de la campaña hacer una buena post cosecha, ¿no? Una remoción de frutos oportunos antes de comenzar las campañas principales para seguir identificando la broca o descartando también la presencia de la plaga de broca. Pero también como se recomienda después de la campaña, no dejarle nada, tanto en planta como en suelo. Si dejamos en planta, en suelo, igual el comportamiento natural de esta plaga de la broca permanece dentro del cafeto, dentro del fruto. Entonces, por varios meses se mantiene allí y año a año seguimos teniendo la presencia de la broca porque hemos dejado frutos en planta y en suelo. Para poder erradicar la broca no debemos dejar nada, recomendaciones, ¿no? Tanto en planta y tanto en suelo. De esa forma podemos ir erradicando la mosca, perdón, la broca del café. Daños que ocasiona la caída de granos verdes picados, lechosos, destrucción de granos maduros. No, siempre hemos presenciado
no los daños de la broca. A veces cogemos un fruto, lo partimos, adentro está vacío o ya con presencia de daño de broca, en la cual ya para nosotros como productores es una pérdida, ¿no? Y es fuerte, muchas veces nos ocasiona un 20 o 30% de daños de pérdida económica por no haber hecho una buena labor en campaña de, o después de la campaña, labores de post cosecha con el tema de broca, eh, con pérdidas altas que nos ocasionan y la cual perjudica mucho al productor o agricultor. Su control de la broca se recomienda recojo y quema de todos los frutos que maduran, que puedan en las ramas y el suelo después de la cosecha siguiente, campaña, eliminación de cafetales abandonados, no aplicar, no apilar la pulpa de café por mucho tiempo, sino compostarla inmediatamente, recogerla, en otras palabras, eh, procedimiento se debe enterrar o se debe quemar o también, ¿no? Si lo vas a enterrar, aplicar encima un poco de azufre o cal agrícola para asegurar la muerte de la broca, ¿no? También a veces hay parcelas abandonadas por muchos años que los productores no se encuentran, viajan por largos tiempos, meses, y entonces no hacen buenas labores, abandonan la campaña a los últimos, ya no con mucha importancia. Ahí es por la poca cantidad que puede quedar en planta, pero igual para la broca es condiciones favorables para que siguieran reproduciéndose mientras nosotros le hayamos dejado hospedantes que ellos se propagan mediante la fructificación. Minador del café. Como se aprecia en las imágenes, es una polilla la cual siempre está incidente en los cultivos de café, que también nos causa muchos daños, mayormente en la clorofila. Como agente causal, el daño es causado por la polilla, que pertenece a la familia de las Lepidópteras. Su biología, tenemos como adultos inactivos durante el día, permanecen quietos en el en vez de las hojas, o posición en el haz de las hojas durante la noche. La larva emergida penetra dentro de la piel y de las hojas, consumiendo la parte interna. Tenemos los daños que nos ocasionan, mayormente la clorofila de las plantas, nos malogran, o nos causa daño en las hojas y teniendo en consideración que las hojas es la fuente principal de vida de los árboles, ¿no? Entonces, si tenemos mosca o polilla minadora del cafeto y también, ¿no? Nos causa daños de importancia económica, mayormente con la planta. Como control, también tenemos como otro agente las hormigas, ¿no? Su control de ellos, de evitar el uso de árboles nitrogenados, crianza y liberación de parasitoides inmaduros y también la crianza y liberación de depredadores como las crisoperras, ¿no? Su control químico en el uso de insecticidas translaminares como el lefeneuron y abamectina, abonamiento rico en calcio, fortalecimiento de la planta, evitar el exceso de sombreamiento y toda la plantación. Tener en cuenta el tipo de árboles o plantas que utilizamos como sombra entre las parcelas de café. Como comúnmente se puede apreciar en los campos, siempre utilizamos el pacay o guava, ¿no? Como sombra por su tipo de follaje alto y amplio para cubrir la parcela como sombra, pero también tenemos que tener en cuenta la presencia de plagas que pueden hospedar allí y en su momento nos causan bastante daños de importancia. Por ejemplo, las hormigas pues, se refugian bastante en los pacáis, entre otras plagas, no solamente las hormigas, en la cual muchas veces carecemos mucho de podas oportunas en los pacáis, entre otros, por los daños que nos causa al eliminar las ramas en las plantas de café o también por el mismo criterio que utilizamos, que nuestra concentración de técnicas a utilizar mayormente va en lo que es el café en la producción, pero más no en plantaciones de segunda alternativa como sombra que utilizamos, entre otros, ¿no? Y poco a ello, referente a ello, a las labores,
también tenemos daños que en la cual se recomienda hacer oportuno en todas las plantaciones que podemos tener dentro de nuestra área de café. Enfermedades del cafeto. Una planta muy común, conocido por nuestros productores, el pie negro. El agente causal de la enfermedad es asociado por el hongo y sus síntomas son podrición de raíces en la corteza desorganizada y de color negro en la parte aérea, de amaillamiento, machetes, defloración y muerte. Diseminación a partir de la madera que queda de los árboles tumbados al incorporar nuevas áreas agrícolas a partir del bosque. Este pie negro, según fuentes, según investigaciones, especialistas que se compartimos información, ¿no? Muchos nos dicen que es ocasionado y otros nos hablan que tenemos en medio de la naturaleza. Es decir, que en medio de los bosques ya hay esta enfermedad, porque a veces hemos constatado en medio de los bosques hay árboles secándose, ¿no? Ya muertos, secos, y cuando se investiga tiene estos síntomas, ¿no? El pie negro. Entonces nosotros mayormente conclusiones que se van evaluando que ya tenemos en la naturaleza, en medio ambiente, en lo que se mete en el suelo, desde los bosques primarios que podemos tener. Su control, redactar la diseminación de patógenos, canales de infiltración, reducir el mínimo de fuentes de inocuo o retirar la planta enferma y con todas sus raíces, favorecer la aireación y exposición solar de los hoyos en donde tuvo la planta enferma, evitar sembrar café donde se sembró anteriormente café, cacao y yuca, retirar todos los restos de los árboles luego de rozar. Las plantas de sombra no deben tener más de 20 años, pues sus raíces se convierten en fuentes de infección. Aplicación de oxicloruro de cobre y si se detectan los síntomas a tiempo, este mismo se puede usar en hoyos dejados a extraer las plantas enfermas. Eh, Como recomendación al pie negro, ¿no? Una enfermedad de mucha pérdida económica porque mata a planta completo y a veces apreciado que en varias parcelas de café o cacao o entre otros, también suele pasar en palta o en mango, ¿no? Entre otros cultivos frutales. La pérdida es en planta completa. No hay diferencias por fruto, hoja o ramas o ciertas partes, no. Esta enfermedad te puede llegar a matar planta completa. Es por ello cuando se presentan los primeros síntomas y se detecta estos patógenos o esta enfermedad, podemos todavía controlar, ¿no? A base de cloruro de cobre, pero si es que la planta avanzada nos ha matado a la planta, es mejor retirar planta completa, quemar esa planta, que es lo correcto, y por un buen tiempo no sembrar ningún tipo de planta ya allí, mientras no se haya hecho labores de control, como aplicar cobre, cal, azufre, entre otros que pueden controlar la plaga, ¿no? De preferencia, no volver a sembrar allí o sembrar a su costado o en otro lugar, pero no en el mismo sitio donde ya hubo esta enfermedad. Otra enfermedad de mucha importancia y siempre presente en los cultivos de acuerdo también a tener en cuenta en la altitud sobre el nivel del mar. Esta enfermedad, el ojo de pollo, su sintomología en los frutos se observa una mancha redonda hundida en diferentes tamaños, de color amarillo al inicio y pardo al final, tal como se aprecia en las imágenes. En las hojas, manchas circulares visibles en las dos caras de color café oscuro al inicio y gris blanquecino al final. Perforaciones de hojas y defoliación. Su diseminación por el viento es favorecido por condiciones de emboscamiento de la parcela, concentración de la humedad, mayor ataque a zonas de quebradas, concentración de la humedad, favorecidas por el exceso de sombra, ataque más severo en zonas colindantes con el bosque primario. Es muy cierto, en el ojo de pollo a partir de los 800, 900 metros sobre el nivel del mar, donde tenemos más presencia de humedad por el mismo ambiente, ahí tener muchos
pasos a tener en cuenta, por ejemplo, los bosques primarios que podemos tener en colindantes, por su naturaleza debemos tener más humedad, ¿no? Y también el tipo y tamaño de sombra que podemos ir utilizando. Y con el ojo pollo mayormente es un manejo de, de sombras en ese sentido. Por ejemplo, en épocas de lluvias, invierno, las sombras deben ser muy reguladas oportunamente para que el ojo de pollo no se propague más. Su fuente principal es la humedad. Exceso de humedad, tenemos presencia de ojo de pollo y con alta población, incidencia que nos causa daños directamente en la hoja, planta, ¿no? Y debe ser controlado oportunamente las sombras, ¿no? Un raleo de sombras, o en las quebradas también, a veces tenemos parcelas colindantes a quebradas, cerca de las fuentes de quebradas. De hecho, y en tiempos de invierno, lluvia, pues la humedad es fuerte. Y si tenemos parcelas a 1500, a 1800 metros sobre el nivel del mar, de hecho, va a ser fuerte el ataque de ojo de pollo, ¿no? Entonces, ahí es oportuno el tema de manejo de sombras, ¿no? Y tiempo de verano, ahí sí un poco que debe coincidir con la sombra oportuna que necesita la planta, ¿no? Es un manejo estratégico que debemos utilizar con el tema de sombras, de acuerdo a la fenología del tiempo, clima, para evitar la propagación de este enfermedad ojo de pollo. Roya del café, una enfermedad que nos ha causado demasiado daño de importancia económica, en la cual hace años atrás se ha perdido hectáreas o plantaciones por completo, ¿no? Algunos productores fundos por completo se han llegado a perder por la enfermedad de la roya. Su agente causal es causado por esta enfermedad en el Milei bastatris, que es un hongo, ¿no? Su sintomología de manchas redondas, amarillas, naranjas, que al tocarlas desprenden un polvo color naranja. Al inicio de las manchas son pequeñas y gradualmente aumentan el tamaño. Su deflación y muerte descendente ante fuertes infestaciones. Ahí tenemos la presencia de la roya, tal como se aprecia en las imágenes, para tener más en cuenta, ¿no? Diseminación. Su forma de propagación también es un principal el viento, el agua, entre otros, ¿no? Favorecidas por la precipitación que facilita la salida de las esporas, así como su diseminación, favorecidas por el exceso de sombreamiento y alta densidad de las plantación. Para ello tenemos unos puntos importantes a tratar el tema del control, algunos de recomendaciones que se puede aplicar. Aplicación de oxicloruro de cobre después de la floración. Aplicación de caldos bordaleses después de la floración y aplicación de preventivas de azufre si se presentan en épocas secas. Aplicación de benomil, fertilizantes balanceados con calcio. Son algunas recomendaciones que se puede utilizar para el tema de la roya. ¿Sí se puede controlar? Sí. Eh, de- Depende de la evaluación también que hayamos hecho, que no esté muy avanzado. A veces queremos controlar las plagas o enfermedades cuando ya tenemos un 80 o 90% avanzado. Creo que en esos aspectos son muy tardes por el tema de los costos que vienen a ser más altos, ¿no? Pudiendo intervenir cuando está a un principio, ¿no? A un 5 o 10% por muy avanzado que esté la enfermedad o plagas, ya identificado es el momento para poder ir controlando, ¿no? De acuerdo a las recomendaciones que nos puede dar un especialista. No dejarse avanzar con las enfermedades o plagas que también podemos tener en cualquier tipo de los cultivos, ¿no? En este aspecto relevante en el cultivo de café. Las intervenciones o evaluaciones fitosanitarias deben ser oportunos antes que nos avance o nos adelante en alto nivel de ya infestado, podríamos llamar, en cultivo de café. Nemátodo de café, otra enfermedad muy conocido que meramente ataca el sistema radicular. Su presencia de su sintomología, presencia de agallas en las raíces, pérdida del vigor de la planta, muerte regresiva de la planta, pérdida de la calidad y rendimiento,
hace que la planta sea más susceptible en otras enfermedades o plagas. Su diseminación por movimiento de tierra, de suelo, infestación de suelos se aprecian las plagas. Por el agua que circula con el exceso de lluvias a partir de plantines infestados. Como recomendaciones también tenemos un tema que es de control, recomendaciones, algunos son eh, actividades a realizar, como por ejemplo lavar a plantines libres de nemátodos. Para germinadores, usar área de diseminación de nematicidas o tierra de chacra vieja. Si el precio lo justifica, hacer injertos con plantones de la variedad robusta, es decir, ya de variedades más resistentes, ¿no? Aplicaciones de nematicidas en los primeros estadios, luego de haber sembrado, el uso de nematicidas biológicos y de acuerdo a las recomendaciones que te pueden dar algún especialista o ingeniero al utilizar el tema de productos químicos, ¿no? En este aspecto, lo que es de nemátodos, recomendaciones que podemos hacer es antes de o durante el tiempo de permanencia de los plantines en las plantas en el vivero, ir haciendo estas evaluaciones, porque también consideración cuando tenemos alta humedad, eh, la base de las plantas se propaga más rápido el tema de nemátodos. Y antes de hacer la plantación a campo definitivo, hacer la evaluación que no presenten estos signos, ¿no? Lo que es sintomología de nemátodos, de haber o tener esta enfermedad de nemátodos en los plantones antes de plantar a campo definitivo, hacer el control, ¿no? Ahí tenemos como recomendaciones, ¿no? Eh, aplicar, ¿no? También podemos utilizar otro producto que es caldo guardalés o la aplicación de cal directo al azufre, ¿no? Por un buen tiempo, mínimo entre 15 a 20 días antes de plantar a campo definitivo. Para de esa forma ir asegurando que nuestras plantas van a ser resistentes y vamos, no, o no la pérdida de las plantas en campo definitivo. Otra, otra plaga que nosotros podemos apreciar y es muy presente oportunamente en los cultivos de café, el arañero. El arañero, su sintomología, presencia de filamentos de color marrón sobre frutos, hojas, tallos y ramas. Presencia de un velo de color blanco que cubre las partes afectadas. Presencia de hojas rojizas al inicio y negras al final. Estas hojas se desprenden y algunas quedan sujetas por las hilachas. Ahí tenemos las imágenes, como se aprecia, daños por arañero. También a tener en cuenta mucho el tema de humedad y sombras. Como diseminación, tenemos por el viento, favorecido por ambiente húmedo, es decir, el tamaño de más o severo en cafetales emboscados. A diferencia de la mayoría de patógenos, a este le favorece la temperatura en descenso. Como recomendación, como control, recoger y quema las hojas afectadas, aplicación de óxido y cloruro de cobre después de la floración, aplicación de caldo borrales después de la floración, fertilización con abundante calcio, ¿no? Y todas las aplicaciones que pueda recomendar hacer de forma mensual. El arañero sí tiene control, pero debe ser oportuno, no cuando hay recién la presencia, inicios, antes que a veces nosotros como eh, de manera cultural eh, no somos oportunos en la intervención oportuna que nos recomienda, ¿no? Esperamos que tenemos alta población de porcentaje de infestación para recién nosotros poder intervenir. Y muchas veces el costo es muy alto para su control o prevención. Cercósporas afecta a las plantas de todos sus estados de desarrollo. En las hojas como en el fruto presente manchas circulares en color marrón rojizo. Daño ocasiona la caída de los frutos, hojas. La pulpa se pega en los frutos y provoca la mancha negra en café o pergamino. Su control que podemos hacer una buena fertilización o regulación adecuada de la sombra,
Desherbar en forma oportuna, aplicación de caldos sulfocálicos, entre otros, ¿no? Como se aprecian las imágenes, eh, tenemos esta enfermedad que ataca muchas veces en vivero, o cuando estamos antes de hacer el campo definitivo. Es por ello que en vivero se deben hacer muchas evaluaciones constantemente, recomendaciones cada 10 días para ver qué plagas o enfermedades podemos tener, para así garantizar que en campo las plantas sean oportunas en su crecimiento y tengamos plantas productivas, ¿no? Y así evitar la pérdida de plantaciones y no tener más adelante pérdidas económicas que desfavorecen como productores. De esta manera hemos finalizado. Agradecerlos por su participación acá de ustedes. Jator Ingeniero se los agradece por su participación. Cualquier pregunta que tengan pueden hacerlo mediante para poder ir respondiendo sus preguntas, ¿no? Jator Ingeniero Saco, una vez más, se los agradece. Floración y en la etapa de floración que entra el cuajado y otro que es fructificación y desarrollo del fruto. Entonces, no se hace la misma aplicación en las tres etapas. En cada una de las etapas se lo va compartiendo qué y qué tipo de nutriente necesita, ¿no? Y como ya les había mencionado en la primicia, todo depende de la fertilización para que tu planta esté protegida de la plaga y la enfermedad. Muy bien. Otra cosa, es necesario, me han recomendado como cuando viene el invierno aquí, eh, llueve bastante ¿Ya? y hace que en sí el hongo se incremente, va al tallo, todo eso y va Ya, sacando después. ya. En este caso, ahí puedes aplicar Calma, un dicho, producto en base a cardacina. cal, de hecho. Ujú. Ya, un producto en base a cardacina que le ayuda a la protección de tu planta. O también, como ahí ya les había mencionado en Cenizas la- también me han recomendado también que lo combine con ceniza. claro, también, eso también es muy... Otros me han dicho que le eche un poquito de cemento también a la mezcla. Ya, el cemento es calcio, eso de ahí puedes comprar calcio aparte, ¿ya? No, un Puedes comprar, poquito, no que le meta, que claro, sea, puedes dice. comprar calcio o también puedes aplicar cal, pero esas aplicaciones puedes hacer cuando tu cultivo está en descanso, porque si está en etapa de floración o fructificación vas a hacer que tu cultivo pierda parte de sus frutos, lo cual No, no es recomendable. en la parte de invierno, mejor dicho, llueve bastante y como es plano, Ya, para han eso, hecho canal, para eso, mira, para eso, como ya les había mencionado, los drenes es muy importante. ha hecho canales. Ya, tener drenes, de repente no es suficiente porque tienes que ver si es que hay humedad, es porque aún tus drenes no es lo suficientemente profundo. Entonces tienes que Ahí, hacer drenes más profundos. otra cosa, me han dicho también que lo bordee cada cacao para que en sí se Ya, proteja la el lluvia. tema de bordeado te va a ayudar en levantar un poco de la humedad, porque la humedad es lo que te causa enfermedad. Entonces, si es que tienes a dónde drenar, te recomendaría que tus drenes lo hagas más hondo, Ujú. porque ya una vez que tu plantación ya está en el lugar definitivo, ya no puedes hacer que hacer los bordeados. Ujú. Claro, Entonces, acá lo más ideal sería que hagas un poco más profundo tus drenes. muy bien, los canales, ajá. Ujú. Ya, ok, gracias, mi hermano. Listo. Y cualquier duda que tengas ahí, consultas Buenas con noches. el encargado de Yactor Ingenieros y que también les podríamos orientar ahí. Nosotros estamos para ayudar. Ok, gracias, Javier. Listo. Gracias. Ya. Una consulta, ingeniero Fernández. Sí, le escucho. Saludos cordiales desde la Amazonía ecuatoriana y felicitándole por el excelente taller que realizó. Una consulta.
con relación al control de la monilla, usted le mencionó que las recomendaciones se establece recolectar los frutos enfermos y eso amontonar, pero ahí le decía que se debe aplicar urea, entonces eso no le entendí de aplicar urea. Y también en el caso del café, en lo que es el control del arañero de maldilacha con el producto a base de sulfo cálcico. Esos dos puntos quería consultarle. Gracias. Ya, con respecto a lo que me estabas mencionando, lo de la monilla, sí, lo recomendable es hacer la remoción de frutos y ahí en el lugar donde ya has hecho la remoción, le recomendaría pues que se haga en envases plásticos. Por ejemplo, puede ser en bolsas plásticas y ahí aplicar la urea dentro de las bolsas plásticas. O también que podrías aplicarlo dentro de las bolsas que hace la remoción, un producto también en base a acisostrobin, que también le ayuda en la descomposición de la monilla. Y con respecto a la plantación de café, de arañero que me mencionó, ¿me puede repetir? No. Sí, era en el control que mencionó que se aplique sulfo cálcico, eso de elaboración de sulfo cálcico. Ya, ese producto es recomendable aplicar cuando la planta también está en fructificación, pero en fructificación ya desarrollada, ya los frutos fenológicamente que ya están desarrollados. No es recomendable aplicar en floración, etapa de floración, porque vas a causar pérdidas de gran parte de la floración, ¿ya? Y en productos, si ya el arañero está causándote daños económicos, pérdidas económicas, también puedes aplicar un Amistar. Ese producto si lo puedes aplicar, eso ya es en caso de que esté tu plantación muy contaminada con el arañero y esté en floración o en etapa de desarrollo inicial de tu fructificación. Entonces ahí es recomendable aplicar un Amistar. Ya este producto no te lo causa pérdidas de tu cultivo en la fructificación, en cualquier etapa lo puedes aplicar. Y esto te controla 5 enfermedades, no solamente arañero. Te controla la cercóspora, cercosporiosis, ojo de pollo, arañero y lo que más les causa daños a muchos productores es la roya. ¿No? Esto es ya en caso de que ya esté por encima del umbral. ¿Ya? ¿Me escuchó? Gracias, ingeniero, muy claro. Ok. Ingeniero Fernández, en el chat, Joel Guamán Herrera pregunta, ¿a cuánto tiempo se le hace las podas de formación del cacao, considerando las fases lunar? ¿A cuánto tiempo se hace En el las... chat hay un mensaje que dice, ¿a cuánto tiempo se le hace las podas de formación del cacao, teniendo en cuenta la consideración de fases lunares? Ya, ¿a cuánto tiempo? Ya, del momento de que injertas a la planta, porque hay algunos que se desarrollan más, otros que no se desarrollan muy bien por a veces razones climáticas, tema de nutrición, entre otros. Entonces hay que tener en cuenta que ya tenga hojas verdaderas nuestro clon de cacao. Una vez que ya tiene hojas verdaderas, que
se puede identificarlo, ahí estarías iniciando con la formación, ¿no? Que es aproximadamente en 60 a 70 días después de ser injertadas. Desde ahí ya empieza la formación para no tener que causar daños o heridas a nuestra planta. ¿Ya? ¿Me escuchó? Conforme, ingeniero, si está escuchando su presentación. ¿Algún participante más que quiera preguntar referente al tema, o de lo contrario estaremos dándolo por finalizado? Bueno, al no haber más participación, creo que se ha entendido. Se agradece por su participación, ingeniero Fernández, y también a cada uno de los participantes. De esta manera damos por finalizado. Agradecerlos a cada uno de ustedes. De antemano, agradecer a usted, que es representante de Hactor Ingenieros, y agradecer a los participantes. Como reitero, no duden en consultar a su persona para cualquier apoyo o consulta que puedan hacer. ¿Ya? De antemano, gracias, y desearles lo mejor a todos y que tengan mañana un gran día. Gracias de mi parte. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.